Desde que me empecé a interesar por este tema del cine, he ido descubriendo y me han ido llamando la atención muchos directores, y muchos guionistas y muchos actores y actrices, pero hay un director en concreto que me ha llamado muchísimo la atención y que he decidido indagar un poco más sobre su vida y de su tipo de cine, e intentar entender el motivo de sus películas y el significado de sus películas. Está considerado uno de los mejores directores de la historia del cine y uno de los más influyentes, y es un director que poca gente conoce, o la gente que no está tan metida en el mundo del cine no conoce. Hasta cierto punto se podría decir que es el mejor director que no conoces, por decirlo así. Y este director es Andrei Tarkovsky. Recordad que si os gustan este estilo de vídeos hablando de directores, de directoras, de actores, de actrices, no olvidéis en suscribiros, darle a like, dejad un comentario de quién queréis ver en próximos vídeos y empezamos por su biografía. Y es que para entender su cine, lo más importante es entender sus inicios, de dónde viene, dónde creció. Pues bien, su nombre completo es Andrei Arsenievich Tarkovsky. No tengo ni idea de cómo se pronuncia, yo lo pronuncio así un poco por encima. Es ruso. Y nació en Oblast de Ivanovo. Su padre era uno de los poetas más importantes de Rusia, Arseny Tarkovsky, el cual nació en Ucrania, y su madre, María Ivanova Vishniakova, se graduó en el Instituto de Literatura Maxim Gorky. Es decir, como vemos, ambos de sus padres trabajaron o estudiaron en temas relacionados con literatura. Esto hizo que Andrei Tarkovsky desde un inicio ya se alimentase mucho de la literatura y de estos tipos de artes más escritos. Nació en 1932, por lo tanto nació dentro de la época de la Unión Soviética, de la URSS, cosa que influenció muchísimo su estilo de cine y sus mensajes, porque debían ser mensajes, que más adelante veremos el motivo, debían ser mensajes un poco más ocultos y no tan directos como otro estilo de cine. Andrei Tarkovsky estudió en la Escuela Soviética de Cine, la VGIK, y obtuvo tempranamente el reconocimiento internacional ganando el León de Oro en el Festival de Venecia por su primera película, La infancia de Iván, en 1962. Hablé un poquito de esta película en el vídeo de ¿Qué he visto en noviembre? Pero básicamente se basa en la historia del pequeño Iván. Básicamente la historia de Iván cuenta la confrontación entre muchos términos. Primero el físico, por decirlo así, de Iván contra la guerra, es decir, esta infancia que tuvo Tarkovsky, porque hasta cierto punto es una película autobiográfica, como la mayoría de sus películas, pero esta en particular es de su infancia y de la infancia que tuvieron toda su generación, ya que, como os he dicho, nació en 1932, es decir, que cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, él solamente tenía 7 años, y tenía 7 años en plena Unión Soviética. ¿Qué significa? Que su infancia estuvo dividida por la guerra, básicamente. Y en la infancia de Iván se trata mucho este tema de la guerra, la inocencia de los niños contra la madurez, entre comillas, de los adultos, esta oscuridad de la guerra con la pureza de la infancia y de los niños. Y toda la película trata este tema de los dos bandos y de la confrontación entre ambos. Además de esto, la película retrata muy bien cómo era la guerra en esa época. Es decir, es una película bélica a la vez. Su siguiente película fue Andrei Rublev, en 1966. Y en papel, por decirlo así, esta película era una biografía sobre un escritor. Pero realmente hablaba de muchísimo más. Tarkovsky consiguió mostrar una realidad muy humana y una verdad retratada a través de la imagen natural que trascendía más allá de lo material. Esta película es probablemente una de las más destacadas siempre de su filmografía, debido a la filosofía que existe detrás de todo el personaje, por decirlo así, de Andrei Rublev y de todo lo que significa. La película no solo se queda en la superficie, sino que indaga muchísimo en el pensamiento humano y en la realidad de la humanidad, por decirlo así. Trata mucho el tema de, por ejemplo, la honradez y de cómo nace de la deshonra, de cómo la luz nace de la oscuridad y de todos estos conflictos entre lo real y lo no real, o la idea, lo inmaterial, y siempre trata temas así de filosóficos que realmente hacen plantear a mucha gente. En 1972 estrenó Solaris, creo que se pronuncia así, basada en la novela de Stanislaw Lem, de la cual es bastante diferente. Y si la novela explora todo el tema de la dificultad e imposibilidad que existe en el contacto espacial, la película vuelve a contar este conflicto entre lo humano, lo inhumano, lo material e inmaterial,
lo palpable y las ideas, la conciencia de uno mismo y sobre todo trata el tema de la soledad en las personas y de cómo superar esa soledad. Es decir, Tarkovsky en sus películas por lo general coge el tema principal de la novela en la que está basada y lo explora y lo explota al máximo para conseguir contar todas las ideas que tiene en mente y todo lo que piensa. Unos años más tarde, en 1975, estrenó Mirror, o El espejo en español, y esta fue su película más personal, ya que la creó a través y a partir de sus memorias y de sus recuerdos personales. Habla sobre cómo nuestros recuerdos pasados se pueden unir con el presente y también trata muchos temas poéticos. De hecho, en la película se escucha un poema recitado por Arsen Tarkovsky, su padre, que ya hemos dicho que era uno de los poetas más importantes de Rusia, y aunque retrata un pasado que es el suyo, también retrata el pasado de su país. Y pasamos a Stalker de 1979, que no fue una película del todo bien recibida, pero que durante los años se ha ido convirtiendo en película de culto prácticamente, porque retrata o hace como un reflejo moderno en donde la humanidad se ha acorralado a ella misma y parece que no haya salida, pero que a través de la fe se puede llegar a ver una solución. Como vemos, sus películas generalmente tienen un toque un poco más de ciencia ficción, pero que al final se pueden interpolar a la realidad o a hechos pasados. También se basó en una novela llamada Roadside Picnic, pero como es Andrei Tarkovsky, pues difiere mucho de esta novela. Años más tarde, en 1982, viaja a Italia por segunda vez, donde ya se queda, finalmente ya no vuelve a su hogar, para grabar la película de Nostalgia. Y esta es quizá una de sus películas un poco más difíciles de entender, por decirlo así, porque ya no habla solo de la nostalgia como una expresión artística o como una idea, sino que lo coge y lo convierte en una idea mucho más metafísica, donde se dice que él siempre llevaba encima esta nostalgia metafísica de la que habla en la película. Y pues eso mismo, esta película habla de esa idea y habla de esta nostalgia que siempre llevaba encima. Como he dicho, Tarkovsky siempre trabajaba muchísimo con sus ideas y con sus comportamientos y sentimientos, y todas sus películas al final son reflejos de él mismo y de su vida, lo único que convertidos en ficción. Y en 1986 se estrena Sacrificio. De hecho, se estrenó unos años más tarde, después de su muerte, y en los periódicos de Occidente se hablaba de que Tarkovsky había predicho el futuro, en cierta manera, ya que la película trataba temas nucleares de Tercera Guerra Mundial. Como ya os he comentado, jugaba a veces con este tema de la ciencia ficción, y en esta película se habla de esta Tercera Guerra Mundial que se centra en lo nuclear. Y esta película se estrenó días antes del incidente de Chernóbil en Ucrania, por eso mismo decían lo de que predecía el futuro. Como ya os he comentado, esta fue la última película y ya en la última entrada de su diario personal, que de hecho se vendió y se publicó posteriormente. Unos días antes de su muerte escribía que ya no tenía fuerzas y que ese era el problema. Falleció un 29 de diciembre de 1986 en París, y más tarde, a principios de los años 90, surgió una controversia en Rusia, principalmente porque se decía que Tarkovsky no había muerto de causas naturales y que había sido asesinado por la KGB. Esto se extendió aún más cuando unos exagentes de la KGB decían que habían dado luz verde por parte de la KGB para acabar con Tarkovsky, ya que sus películas eran mensajes de antipropaganda. Es decir, que sus películas estaban en contra de la Unión Soviética. De eso mismo os he comentado al principio, de que era importante entender que nació en plena Unión Soviética, ya que su manera de quejarse o de decir lo que él pensaba lo hacía a través de sus películas de una manera muy metódica, muy detallada y muy perfeccionada. Sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba escribiendo y qué significaban sus películas. Por otro lado, uno de sus doctores decía que el cáncer que Tarkovsky tenía no podía evolucionar tan rápido de causas naturales, como decían que había sido. Pero si hablamos ya más de su cine, por decirlo así, y del significado de su cine, Tarkovsky es el ejemplo perfecto del cine como arte. Y como él decía, el lenguaje no tiene por qué ser expresado con palabras. Tarkovsky era capaz de hacer este cine puro y de crear un mix perfecto entre una imagen perfilada y una ambientación onírica, que como podemos ver por ejemplo en estas imágenes de Solaris. Una de las cosas de las que más hablaba Tarkovsky era de que su objetivo principal en cada película era ver de qué era capaz, es decir, cómo se podía superar a él mismo. Y una cosa muy clara que dijo desde el principio, de hecho hay una entrevista suya donde lo comenta, es que él intentaba no copiar en nada a todos los directores de cine. Es decir, si él veía que una película
trataba un tema o lo hacía de una manera, él cogía y lo hacía de toda la manera contraria e intentaba darle un significado o hacerlo de una manera única. Es por eso que su estilo es tan personal a él y es tan diferente al resto. Y es que su imagen era lo que más se diferenciaba. Era capaz de crear imágenes y composiciones con una textura inigualable. Daba la sensación de que podías notar el mundo en el que transcurría todo. Por ejemplo, destacan fondos rugosos o suelos desestabilizados, como podría ser un valle destrozado por la guerra o un pantano, por ejemplo, en la infancia de Iván. Y por otro lado, otra de sus técnicas más usadas era el silencio. Al igual que muchos cineastas usan el sonido y el ruido para crear tensión o para crear estrés o nerviosismo o cualquier cosa, Tarkovsky usaba el silencio para crear mundos desolados o dar al personaje una sensación de soledad. Era capaz de crear películas con una imagen muy perfeccionada que parecían prácticamente pinturas y un silencio que le permitía a Tarkovsky crear esta tensión. Así que como conclusión podemos decir que Tarkovsky es uno de los maestros del cine. Ha sido y será uno de los mejores directores de la historia ya no solo por su historia como tal, sino por la manera que tenía de crear películas, de afrontar películas y de luego realizarlas. Es importante también entender que, como dice él, lo mejor que podemos hacer es, cuando vemos un director que está haciendo algo, ir por el camino contrario y a ver qué nos encontramos. Es una muy buena manera de aprender y sin duda alguna es uno de los maestros de los que mirar, aprender, tomar notas y seguir avanzando como cineasta. Así que si os ha gustado este tipo de vídeos, si os gustan estos comentarios sobre directores o actores o actrices, cualquier cosa, no dudéis en suscribiros, dadle a like, comentad y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.